ustedes. Pero ya primero Dios, el siguiente domingo nos volvemos a reunir todos juntos aquí en la casa de Dios. Ya las puertas van a estar abiertas para los pequeños, para las personas de la tercera edad. Vamos a tener obviamente todas las medidas de seguridad, de higiene, para que puedan estar aquí sin ningún problema. Pero sí les queremos pedir de favor a todos aquellos hermanos y hermanas que quieran venirse para acá, para la casa de Dios, que nos manden un mensajito de texto, por favor, al número de la iglesia, para poder apartar su lugar y para poder, pues sobre todo contabilizar cuántas sillas poner y la distancia requerida que necesitamos, ¿no? Entonces, manden un mensajito, por favor, para confirmar su asistencia. Aunque ya estén viniendo ahorita estos servicios, hermanos, vuélvanos a confirmar por mensaje de texto su asistencia. Y pues bueno, te voy a invitar que ahí como estás, cierres tus ojitos y vamos a orar al Señor para que Él hable a nuestras vidas en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí. Gracias, Padre, porque nos permites un domingo más estar en tu presencia, en tu casa. Gracias, Señor, por estas alabanzas, Señor, tan increíbles. Gracias, Señor, porque tú te mueves en medio de la alabanza, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor, lo declaramos, lo podemos sentir, Padre. Y en este momento, Señor, queremos pedirte que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de la palabra de Dios. Señor, queremos decirte que te amamos, que te necesitamos, Dios, y que queremos conocerte cada vez más y más. Quita palabrería vana, todo aquello que no venga de ti, que sea tu palabra, Señor, a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de un tema bastante importante, un tema que creo que a todos nos va a ayudar mucho. Dile al que está a tu lado, te va a ayudar mucho. Porque todos en nuestra vida, hermanos, de nuestra vida cristiana y en nuestra vida en general, en cierta manera siempre esperamos algo. Siempre cuando nosotros estamos bajo una circunstancia difícil o bajo determinadas situaciones, nosotros esperamos un resultado o una respuesta de esas situaciones. Cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros le ponemos al Señor nuestras peticiones, pues obviamente esperamos una respuesta, ¿sí o no? No oramos nada más como para ponerla ahí ya, sino queremos y esperamos en Dios que conforme a su voluntad esa respuesta, esa petición nos sea dada, nos sea contestada. Sin embargo, ¿qué pasa, hermanos, cuando esa respuesta no llega, o cuando llega esa respuesta no es la respuesta que nosotros esperamos? Cuando nosotros oramos por sanidad, cuando nosotros oramos por un enfermo, lo que nosotros esperamos como esa respuesta es sanidad, ¿no? Que esa persona, que ese enfermo sea restaurado, que salga del momento complicado de enfermedad en el que está pasando. Cuando oramos por un trabajo, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra respuesta? Que ese trabajo, ¿qué? Sea otorgado de parte del Señor, ¿no? Cuando oramos porque nuestra familia, porque nuestros hijos ya no tengamos tantos problemas con ellos, o porque, no sé, nuestro matrimonio esté cada vez mejor, nosotros esperamos pues que esas respuestas sean llegadas a nuestras vidas de parte de Dios, como nosotros lo anhelamos, como nosotros lo esperamos, ¿sí o no? Pero cuando no pasa eso, o cuando la respuesta de Dios es una respuesta inesperada, ¿estamos preparados? ¿Estaremos preparados tú y yo? Hermano que nos ves en las redes, ¿estarás preparado para recibir una respuesta de Dios, la cual no es la que tú esperas? Fíjate, en la palabra de Dios encontramos la vida de un profeta muy importante llamado Elías, el cual atravesaba un momento complicado en su vida, después de un momento de victoria importantísimo también, pero él en sus oraciones esperaba que Dios le respondiera de una manera específica. Sin embargo, ahorita vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, qué era lo que Dios le respondía. Te voy a invitar
En Primero de Reyes, capítulo 19, y el versículo 15 al 18, dice la palabra de Dios así. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Repite conmigo: en tu lugar. 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Cuando tú te das cuenta de lo que está viviendo Elías en estos momentos y la situación por la cual él está atravesando, nos vamos a poder dar cuenta qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. Un capítulo atrás, nosotros vemos que Dios utilizó la vida de Elías en una manera increíble, porque avergonzó a los profetas de Baal de una manera sobrenatural, y que fue conocido por toda la región y fue el chisme del momento. ¿Sabes qué pasó en el Monte Carmelo? No, ¿qué pasó? Cuéntame. Fíjate que Elías reunió a los profetas de Baal y tanto Elías como los profetas hicieron un holocausto para que fuera consumido tanto por Jehová, el Dios de Elías, como por los Baales, los dioses de estos profetas. ¿Pero qué crees? Y yo me imagino a la gente que preguntaba: ¿qué? Pues fíjate que los dioses de estos profetas no respondieron. A lo mejor estaban dormidos, quizás estaban ocupados, pero no respondieron. Pero fíjate que el Dios de Elías, del profeta Elías, él sí respondió. ¿Y qué crees? Y por ahí respondían: ¿qué? Ya ven que la gente casi no es chismosa o expresiva, dicen. ¿Qué pasó? Pues que le echó agua, y encima de todo el agua que le echó, de todos modos, ese fuego cayó del cielo y ardió. Y probablemente les decían: ¿cómo crees? Y le respondían: sí. Pero después de esta hazaña tan impresionante, también nosotros vemos una super notición también que pasó en ese momento. Elías oró por lluvia, después de 3 años y medio que no llovía, ¿no? Y ahí tienes otra vez a los mismos que estaban platicando antes, ¿no? Y pasó otra cosa. ¿Qué pasó? Pues fíjate que, ¿te acuerdas que son 3 años y medio que no llovía? Sí. Pues Elías oró, ¿y qué crees? ¿Qué pasó? ¿Llovió? No puede ser, sí. Y fue algo que fue conocido por todas las regiones, por toda la zona, y fue algo escuchado por todos, ¿no? Sin embargo, dice la palabra de Dios al principio de este capítulo que acabamos de leer, que cuando Jezabel se entera de lo que había hecho Elías, de que había matado a todos sus profetas falsos, se enoja y le llega ese orgullo, decir: ¿cómo puede ser posible que mis Baales no le respondieron a estos profetas? Y juró, dice la palabra de Dios, dijo: cueste lo que me cueste, voy a matar a Elías. Y mandó un mensajero, que dice la palabra de Dios, que llegó con Elías y le dijo lo que había dicho esta reina Jezabel. Recordemos que Jezabel era esposa del rey Acab de Israel, un reinado donde hubo bastante idolatría, donde inclusive esa misma idolatría y esos altares falsos llegaron a la misma capital del reino de Israel, y entonces era algo que obviamente a Dios no le agradaba. Yo quiero que te pongas en el lugar de Elías, después de haber vivido experiencias tan sobrenaturales como el que ese fuego cayera del cielo y consumiera el holocausto, el que orara y la lluvia cayera después de 3 años y medio, después de ser alguien partícipe de ese poder
inimaginable, sobrenatural de Dios, recibir una noticia desalentadora y una amenaza de muerte del tamaño de la que mandó Jezabel. A lo mejor tú y yo pudiéramos pensar, pero pues, hombre, él era el siervo de Dios, era el profeta de Dios, pues debiera de haber confiado en Dios, ¿no? Sin embargo, dice la palabra de Dios y nos enseña que tuvo miedo. Y dentro de ese miedo dice la palabra de Dios que él corrió a esconderse. Y ten mucha atención a lo que voy a decir ahorita. Y el siervo que iba con él, su compañero, lo dejó en una de las ciudades antes de seguir caminando para esconderse en una cueva. Iba con el siervo le dijo, ¿sabes qué? Aquí te dejo, yo me voy porque peligra mi vida. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15 que acabamos de leer, dice la palabra de Dios, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Elías, dentro de todo el miedo que tenía, dice la palabra de Dios en el versículo 4 de este mismo capítulo, que le decía al Señor, Señor, yo ya no puedo más. El temor que tenía Elías era tan grande que le dice a Dios en medio de su oración, quítame la vida. La oración de ese momento de Elías era que le quitara la vida. Jezabel tenía unos matones tan impresionantes que probablemente por eso tenía miedo Elías. Sin embargo, dentro de todas las cosas que había vivido, no se refugió al 100% en Dios, sino su oración que estaba haciendo en ese momento era, Señor, quítame la vida, yo ya no puedo más. Pero a mí lo que me impresiona bastante de estos versículos primeros que acabamos de leer es que le dice, no te voy a quitar la vida. La respuesta que Elías estaba esperando en ese momento a su oración era que Dios le dijera, ok, mi hijo, te comprendo, tienes miedo, sé que la situación ha estado complicada, ya me serviste, ya hiciste milagros impresionantes aquí en la tierra, ya de alguna manera fuiste ejemplo para muchos de los de Israel para que se acerquen a mí. Está bien, hijo, ven, voy a tomarte de ahí donde estás, te voy a quitar la vida, ven conmigo. Pero la respuesta inesperada de Dios fue que lo dejó con vida. Y yo quiero que te pongas a pensar en algo. ¿Cuándo fue que murió Elías? En Segundo de Reyes, capítulo 2, nosotros vemos esa respuesta inesperada de Dios. Porque Dios no le respondió esa petición de quitarme la vida. Porque Él no murió. Él fue arrebatado, dice la palabra de Dios, por un carro de fuego. La respuesta que esperaba Elías era dejar de seguir sufriendo en ese momento, dejar de seguir teniendo esas angustias que estaba pasando, terminar con todo en ese mismo instante. Sin embargo, dentro de la respuesta inesperada de Dios estaba el que él en muy poco tiempo iba a poder ver cara a Dios y ni siquiera iba a morir, porque iba a ser arrebatado por ese carro de fuego. Yo quiero que te imagines esa dicha, esa gran bendición que también Enoc pudo vivir, ¿no? El ser arrebatado, el ser tomado sin siquiera conocer la muerte, a aquel lugar cara a cara con Dios. Y durante todo el tiempo que Elías se quedó todavía aquí en la tierra, trabajó para el Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en nuestro día a día, en nuestras situaciones complicadas, llegamos a pensar, yo ya no puedo más, yo ya no puedo seguir? La situación financiera en casa está tan difícil que mejor quiero tirar la toalla. Y prácticamente estamos igual que Elías y le decimos, Señor, llévame, tómame.
Así como cantamos ahorita, ¿no? Tómame, aquí estoy. A veces a lo mejor la situación en nuestro trabajo también es complicada y hay muchos problemas, muchas circunstancias difíciles y nosotros queremos tirar la toalla y a lo mejor no nos vamos al extremo de decir, Señor, quítame la vida, pero a lo mejor queremos renunciar, queremos también dejar todas esas cosas, pero la respuesta inesperada de Dios a lo mejor dice, no te vas a ir, te vas a quedar porque vas a ser de bendición en ese lugar. A lo mejor las situaciones complicadas también en casa, en tu familia pueden ser difíciles y quizá tú piensas también en tu mente el no poder seguir adelante o incluso no tanto el poder, sino ya no querer seguir adelante. Y dentro de tu respuesta esperada tú dices, ok, mejor aquí la dejamos, cada quien contentos por su lado. Pero quizás la respuesta inesperada de Dios te dice, sabes que échale ganas porque como familia, como descendencia van a ser de bendición no solamente para tu iglesia, sino para tu nación, para tu comunidad, para tu colonia. Dentro de las respuestas inesperadas de Dios nosotros vamos a encontrar bendición más allá de la que podemos imaginar. No sé si tú te gozas con esto. Pero cuando yo leía estos pasajes y yo veía la situación de Elías y esa angustia por la cual él estaba pasando, que el cual quería ir, dejar todo y de ver esa respuesta inesperada de Dios, yo podía gozarme y entender lo que Dios también tiene para nosotros en medio de esas circunstancias difíciles. Entonces, Elías oraba porque Dios le quitara la vida, pero Dios le respondía diciéndole que se volviera por el camino donde él estaba, por donde había llegado. Dice la palabra de Dios en ese mismo versículo 15 que le dijo, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Él estaba escondido y dice la palabra de Dios que había llegado a Oreb. Y si tú has leído la palabra de Dios a profundidad, sabes que ese monte Oreb era un monte el cual simbolizaba ¿qué? La presencia de Dios. Y ahí había llegado Elías. Y a lo mejor tú puedes decir en ese momento, no, pues qué bueno que Elías fue a refugiarse a Oreb, porque pues está en la presencia de Dios. Y a lo mejor dentro de la oración de Elías también él estaba, Señor, no me importa nada más, yo quiero estar aquí en tu presencia, disfrutar de tu compañía, disfrutar de tu amor, de tu abrazo, de tu consuelo, yo me quedo aquí escondidito. Y la palabra de Dios le dice, no, vuélvete por tu camino. Algo impresionante que a mí me llama mucho la atención es que en ese monte Oreb él tiene experiencias muy sobrenaturales acerca de la presencia de Dios. Él conocía el poder que tenía su Dios, que tenía su Señor, y dentro de ese poder él sabía que si oraba, a lo mejor ese Dios tan poderoso podía mandar el ejército celestial para asesinar o para deshacerse de sus enemigos, para deshacerse de aquellos matones de Jezabel, para deshacerse inclusive de la misma Jezabel y de Acab. Y él podía también haber orado para que un terremoto viniera y se los comiera vivos, como ha pasado también en las Escrituras. Pudo haber orado para que un fuego cayera y descendiera del cielo y los consumiera, así como había consumido el holocausto. Muchos de nosotros a veces por las situaciones complicadas que vivimos en nuestras vidas llegamos a querer orar así, ¿no? También, ay Señor, mira mi jefe cómo es. Llévatelo, Padre, en el nombre de Jesús. Y estamos orando mal, ¿no? Hay veces que la situación complicada de nuestras casas está fea y oramos, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Sí o no? O hay veces que inclusive en la misma congregación tenemos a nuestros puercoespines. ¿Sí saben qué son los puercoespines? Aquellos hermanos que de alguna u otra manera como que, híjole, no trabajamos tan a gusto, pero ahí están.
Y llegamos a orar, Señor, elimínalo, perdón, ilumínalo. Y así probablemente oraba Elías, ¿no? Para que se llevara a sus enemigos. Y dentro de las experiencias que él vivió en Horeb, vimos que hubo un viento recio, ¿no? Y probablemente él pudo decir, Señor, que ese viento también se los lleve. Vio ese terremoto, Señor, que se los coma la tierra. Vio ese fuego. Y la palabra de Dios nos enseña que como se manifestó realmente Dios en ese momento fue a través de un viento delicado, de un viento calmado, de un viento apacible. ¿Cuántos hemos sentido esa brisa tan deliciosa en nuestro cuerpo, en nuestro rostro? De esa manera fue que se manifestó Dios con Elías y le dijo, ¿sabes qué, Elías? Yo no voy a obrar como alguien consumidor en este momento. No voy a acabar con tus enemigos. No los voy a quemar, no me los voy a arrebatar, no se los va a tragar la tierra, no. Él estaba diciendo prácticamente a través de esta demostración que él tenía el control de las cosas y que la paz del Señor iba a estar en su corazón y en su vida durante el tiempo que él estuviera todavía aquí en la tierra. Y él se dio cuenta que era la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que en cuanto sintió ese viento se tapó el rostro diciendo, oh Señor, tú eres el que se está manifestando a través de ese viento tranquilo, de este viento apacible. Dice la palabra de Dios más adelante, y ya es cuando llegamos a los versículos que vimos, que le dice Dios a él, le pregunta en varias situaciones, en varias ocasiones, le pregunta, ¿qué estás haciendo? No tienes que estar escondido, no tienes que estar aquí refugiado. Dice la palabra de Dios, vete, pero vete por el desierto. Yo quiero que tú te imagines, Elías había caminado aproximadamente 700 kilómetros, 6 días de camino, con tal de esconderse de los asesinos de Jezabel, de las consecuencias que esa amenaza de muerte traían para su vida, ¿no? 6 días de camino, 700 kilómetros, y que de repente Dios te diga, vuélvete por tu camino. Era el lugar más obvio en el cual lo podían encontrar, en el camino. Y por ese camino, dice la palabra de Dios, que le estaba mandando que se regresara. Cuando él quería a lo mejor cierta protección o que Dios actuara a su favor para que no le pasara nada y que consumiera a sus enemigos, Dios le dijo, todavía tengo trabajo para ti. Y el Señor nos habla en esta mañana a ti y a mí y nos dice lo mismo, todavía tengo trabajo para ti. Aquí en el lugar en el que tú estás, en donde yo te he levantado, en la iglesia donde te he puesto, tengo trabajo para ti. En el trabajo donde estás, en tu familia, yo todavía tengo trabajo para ti. Entonces, hermanos, es momento de que a pesar de las circunstancias difíciles que nosotros vivamos en cada uno de nuestros entornos, podamos comprender que todavía tenemos trabajo por hacer. Y ese trabajo es que nosotros podamos extender ese reino, que nosotros podamos hablar de ese Dios sobrenatural. Así como Elías vio ese fuego descender, vio esa lluvia caer después de 3 años y medio, tú y yo hemos sido testigos de muchas cosas poderosas de Dios en nuestras vidas. Hemos visto sanidades, hemos visto respuestas de Dios a nuestras oraciones. Entonces, basados en lo que ya vimos que hizo Dios, sigamos trabajando, sigamos motivados, no seamos envidiosos. Hay mucha gente allá afuera que necesita de Dios, que necesita del Señor, y si tú ya lo tienes, entonces es tu responsabilidad y mi responsabilidad que conozcan de Él.
Amén. No tengas miedo. La palabra de Dios nos cuenta en cada uno de estos capítulos que el Señor le permitió ver a Elías cómo Acab fue destruido en una batalla. Cuando menos se lo esperaba, dice la palabra de Dios, que una flecha le cayó justo en el lugar donde no se esperaba que cayera. Y no fue una flecha que fue apuntada directamente a él, dice la palabra de Dios, que fue una flecha a la aventura. Yo creo que terminó la guerra y de repente hay un soldado novato, dijo, voy a aventar una flecha. Y esa flecha cayó en el costado de Acab y murió. Dice la palabra de Dios que le permitió a él ver la manera en la que esta Jezabel iba a ser destruida, que iba a ser comida por los perros y que ni siquiera iban a ser reconocidos sus restos. Se escucha fuerte, pero Dios le permitió a Elías conocer la manera que Dios iba a tomar su venganza, que Dios iba a hacer justicia. A lo mejor dentro de tus planes tú quieres hacer justicia por tus propias manos o planeas ciertas cosas. Me hizo esto la condenada, pues ahora yo le voy a hacer esto. Me hizo esto mi jefe, pues ahora yo le voy a hacer así. Pues hacen como que me pagan, pues hago como que trabajo. Dice la palabra de Dios que no tomemos la justicia en nuestras propias manos. Él es el que ve por ti y el que va a obrar justicia para ti y para los tuyos. Amén. Ese trabajo que Dios le había dado, obviamente como profeta, era el que ungiera a los reyes de las naciones en esos momentos. Es por eso que dice en la palabra de Dios que iba a ir a ungir a Asael, que iba a ir a ungir a Jehú, el cual iba a quedar en lugar de Acab. Pero en el versículo 16 vemos algo como que si yo hubiese sido el profeta Elías me hubiera sacado un poco de onda, porque dice la palabra de Dios, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Yo hubiera preguntado así como, a ver Dios, espérame tantito. ¿Cómo que no me vas a quitar la vida como te lo estoy pidiendo? ¿Cómo que no me vas a dejar quedarme aquí en Oreb, en esta cuevita donde está tu presencia, donde puedo ver tu manifestación en muchas maneras? Y me mandas todavía que me regrese por el camino más obvio en el cual me puedan asesinar los matones de Jezabel. Pero me estás mandando a ungir al que va a estar en mi lugar. ¿Cómo está eso? Entonces, ¿me vas a matar? ¿No me vas a matar? ¿Me vas a dejar con vida? ¿No me vas a dejar con vida? ¿Qué va a pasar? Y la palabra de Dios nos enseña que él, independientemente de lo que pudo pensar, él caminó y escuchó la respuesta de Dios en ese momento y dijo, el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vemos en este mismo capítulo, hermanos, que de repente en las múltiples ocasiones que Dios le pregunta que qué está haciendo, Elías le responde, Dios, tengo un profundo celo por ti, porque no te aman, porque no te siguen, porque no te buscan. Porque a pesar de que conocen tu palabra y conocen que eres un Dios poderoso, se van por los ídolos, se van por las cosas que no tienen chiste, aquellos dioses falsos. Y en esas múltiples ocasiones, Elías le responde lo mismo y les dice, solo yo soy el profeta, yo soy el único. Prácticamente le está diciendo a Dios, estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Y Dios le responde de una manera increíble. Porque Él le dice, amigos debes tener. No lo dice en la palabra de Dios, pero prácticamente se lo dice. Porque de una manera inesperada, en esa respuesta inesperada de Dios, al levantar a ese sustituto,
Dios le estaba levantando un amigo, un compañero, alguien que estuviera con él en los momentos difíciles, en los momentos complicados de su vida. Él en muchas ocasiones dijo: soy el único, estoy solo. Y Dios le estaba levantando en ese momento, sí, al sustituto, pero más que al sustituto, a un amigo, a un compañero, alguien que estuviera batallando con él hombro a hombro. Te dije hace unos minutos que no se te olvidara lo del siervo que había dejado en Berseba, ¿te acuerdas? Cuando pasó esto de Jezabel, ese siervo recibió la indicación de Elías y le dijo: ¿sabes qué? Aquí quédate, porque pues están en contra de mi vida, entonces pues yo voy a huir. ¿Y qué hizo el siervo? Ahí se quedó. Pero nosotros vemos que este hombre, Eliseo, después de ser llamado, hubo lealtad, hubo amistad, hubo amor, hubo unidad entre ellos dos. Y en el momento en el que Elías iba a ser arrebatado por el Señor, en el capítulo 2 de Segundo de Reyes, en múltiples ocasiones Elías le dijo a Eliseo: oye, aquí espérame porque Dios me dijo que yo tengo que ir a tal lugar. Y Eliseo le dijo: no, yo voy contigo. Y en múltiples ocasiones Elías le dijo a Eliseo: ¿sabes qué? Aquí quédate porque Dios me mandó a ir a tal lugar. Y Eliseo le respondía: no, yo voy contigo. Y esa lealtad nosotros la vimos hasta el final, cuando le pide esa doble porción del Espíritu Santo a Elías, y Dios se la concede, y después queda en su lugar Eliseo, cuando es arrebatado en esos carros de fuego hacia el cielo. Y dice la palabra de Dios que hubo algunos profetas que llegaron a ver cómo pasó y cómo sucedió eso, y cómo Eliseo nunca se apartó de él. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, nos hemos llegado a sentir solos en nuestra vida? ¿Cuántas veces realmente hemos orado a Dios así como Elías le decía: solo yo, estoy solo? ¿Cuántas veces hay tantos pastores en sus iglesias, líderes de ministerios, que están en sus iglesias llevando las cargas solos en sus hombros, o casi solos en sus hombros? Y llegan a orar de esta manera: Señor, estoy solo, no hay nadie más. En tu vida personal, ¿cuántas veces no lo has pensado? ¿O cuántas veces no lo has dicho, no? A pesar de que tienes compañeros en tu escuela, en tu trabajo, a pesar de que a veces está tu familia en tu misma casa, pero hay veces que dices: estoy solo, no tengo nadie más. La palabra de Dios, hermano, hermana, nos enseña que no estamos solos. En principio de cuentas tenemos al mejor amigo que podemos tener, y ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey. Pero quizá Dios está tocando a la puerta también de tu casa, de tu corazón, con algún amigo, con alguien cercano en el cual tú puedas confiar. Quizá tú como pastor, tú como líder de ministerio, alguien también está tocando ese lugar para que pueda estar hombro a hombro contigo. O quizá tú ya lo has vivido. En esos momentos de soledad viste cómo Dios levantó a alguien que te acompañara en esos pasos a paso, en ese paso a paso. Y la mejor de todas las promesas es que Elías recibe esta palabra de Dios en el versículo 18. Dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios le estaba diciendo: Elías, todo lo que tú hiciste, todo lo que te esforzaste, todas las persecuciones, todos los peligros de muerte,
todo lo que viviste como hombre de Dios valió la pena, porque tu vida fue ejemplo para que 7,000 no se doblaran ante Baal, no se postraran ante el Dios falso. Y el Señor quiere decirte en esta mañana que todo lo que tú has hecho va a valer la pena. Que todo lo que tú te has esforzado por el Señor va a valer la pena. Que siempre va a haber alguien que te esté mirando y que te esté viendo. Ah, mira la hermana, está atravesando momentos complicados, pero mírala cómo sigue yendo a la iglesia, cómo sigue confiando en Dios. Y a través de tu testimonio van a muchos llegar a la palabra, muchos van a llegar a la iglesia. Ah, mira el hermano, pobre, qué situación tan complicada está viviendo, pero mira su confianza en Dios. Y por esas actitudes, por ese testimonio, van a llegar a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero que nosotros entendamos en esta mañana, y con esto termino con esta pregunta: ¿estamos preparados para esa respuesta inesperada de Dios? ¿Estamos preparados para que no sea la respuesta que nosotros queremos, la respuesta que nosotros anhelamos? Porque dentro de nuestra respuesta a lo mejor podemos esperar lo mejor, ¿no? Pero quizá dentro de esa respuesta inesperada de Dios, aunque haya un poquito más de sufrimiento, un poquito más de prueba, un poquito más de lucha, vamos a encontrar todavía más bendición, vamos a encontrar todavía algo que valga más la pena. Entonces, hermano, yo quiero en esta mañana que tú te vayas con esto. La respuesta que nosotros esperamos no siempre va a ser la mejor. La respuesta que Dios nos da a nuestras vidas, aunque sea una respuesta inesperada, es lo mejor que podemos recibir de Él. Amén. Yo te voy a invitar que te pongas en pie y que cierres tus ojos. Y que si de alguna manera tú has estado orando por algo, o tienes alguna petición, o has tenido algún anhelo, un deseo en tu vida, y obviamente tú esperas una respuesta como la que tú quieres, y quizá ha pasado mucho tiempo y dices, no veo esta respuesta en mi vida. Yo te invito a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que Dios quiere para ti, aunque sea una respuesta ilógica, inesperada para ti, pero Dios quiere bendecirte a través de cada una de ellas. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Tú obras de una manera que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Tú obras de una manera la cual a veces se sale de nuestra lógica, de nuestra sabiduría, de lo que nosotros podemos saber que está bien, Señor. Tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra, Señor, que esas respuestas inesperadas van a traer bendición y dicha a nuestras vidas, Padre. Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones y las situaciones por las cuales estamos pasando. Te pido, Señor, que en este momento, Señor, seas tú dándonos esa respuesta, Señor, en nuestras vidas. Esa respuesta de parte tuya, Señor. Y que nos ayude, Señor, a comprender qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú quieres, Señor. Y sobre todo a aceptar esa respuesta que venga de ti, Señor. Señor, perdónanos, Señor, si queremos encasillarte o encasillar la respuesta a nuestras peticiones a fuerzas de un modo. Queremos que solamente nos hables de una manera, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos permitas, Señor, tener ese entendimiento de que tú obras de maneras increíbles y de maneras sobrenaturales, Padre. A pesar de los momentos difíciles, de los momentos de angustia, de los peligros de muerte, de las enfermedades, de los problemas familiares, de los problemas de nuestros trabajos, de nuestras escuelas, Señor, de aquellas circunstancias económicas tan difíciles, Padre. Te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Dios, y ayudándonos, Señor, a aceptar esa respuesta que viene de ti, Padre.
En el nombre de Jesús, Dios, te damos muchas gracias. Amén.